18:15 de la tarde vamos a hablar de la asunción de Donald Trump. Como decíamos, está toda la gente hablando de esto, ¿no? Le guste o no la política internacional, le guste o no Estados Unidos, evidentemente es un hito histórico, es un hecho que hace a la historia. Y bueno, lo que hay que analizar es, primero, ¿por qué llega Donald Trump a ser presidente de Estados Unidos por segunda vez? Porque es la segunda vez que es presidente. ¿Por qué llega luego del asalto al Capitolio? Con actitudes poco democráticas en el sentido tradicional, digamos. ¿Qué es lo que viene a romper Donald Trump? Y después, por último, lo que tiene que ver con la Argentina, ¿no? ¿En qué nos va a beneficiar, si es que nos va a beneficiar la llegada de Donald Trump al poder? Bueno, vamos a hablar de esto con Emilio Ordóñez, analista de política internacional. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan allí? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, está siguiendo todas las alternativas de la asunción de Donald Trump, me imagino, Emilio. Sí, lo venimos siguiendo hace bastante, además. Hoy tuve que separar las aguas por cuestiones laborales, pero estoy al tanto, estoy al día, digámoslo así. Bien, 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 bien. ¿Quién es Donald Trump? Para aquellos que no están al tanto, ¿quién es Trump? Diría Carlos Pani, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es Donald Trump Mm. y por qué llega al poder? Donald Trump Nuevamente. ¿Por qué llega nuevamente, no? nuevamente, tal cual, sí. Donald Trump es una de las figuras más icónicas de Estados Unidos en términos de la construcción del llamado self-made man, el hombre hecho a sí mismo, un hombre que viene de el mundo de las bienes raíces en New York, un negocio que ha heredado de su padre, que fue uno de los principales inversores en su momento. Él hereda ese negocio, y también es un personaje en toda la línea, ha actuado en películas, es una persona que ha estado en muchos reality shows y se ha hecho una imagen de cercanía a cierto sector social a partir justamente de este lado que combina política y show business. A partir de esto llega a la presidencia en el año 2016 y, como vos bien decís, luego del interregno con Joe Biden, que deja de ser presidente hoy, vuelve a un nuevo mandato, el último. En Estados Unidos no puedes tener dos mandatos, aunque sean cortados al medio, digámoslo así, aunque sean intermediados por otro mandato, y llega a Estados Unidos y llega a la presidencia básicamente me parece que porque ha habido una ruptura de ciertos consensos alrededor de la política de Estados Unidos que han estado sostenidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Donald Trump llega además como un personaje que en su momento fue periférico a la vida del Partido Republicano, y conforme pasaron los años y ciertas agendas fueron tomando mayor importancia, ejemplo, la agenda migratoria, una agenda cultural, una agenda nativista en términos de defender a Estados Unidos y a la Estados Unidos como país y como idea, ¿no?, a nivel internacional. Y segundo, con un Estados Unidos que pelea una batalla cultural contra enemigos que pueden ser, dentro de su visión, ambientalismo, cierto socialismo, ciertas organizaciones que tienen que ver con cuestiones de género. Todo esto está de alguna manera conceptualizado perdón, en una imagen de adversario a vencer, y merced a ciertos eventos que han ocurrido, por ejemplo el tema de la pandemia, el más cercano, pero también la crisis del 2008, la crisis subprime, que dejó un poco descubierta la capacidad del Estado, la incapacidad del Estado para defender a los derechos de los que menos tienen, en particular a los trabajadores. Esto ha generado un enojo con la clase política tradicional, y Trump se ha valido de ese enojo y ha adoptado un lenguaje, tanto en su primera presidencia, pero mucho más ahora, en lo cual esos problemas que acabo de decir, migración, cuestiones de género, cuestiones culturales, ha amalgamado un discurso que ha sintonizado con el enojo de gran parte de la población norteamericana. Y es por esto, en mi opinión, que llega por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos. ¿Se lo puede definir a Trump, salvando distancias, como un peronista clásico, digamos? Y me hago cargo de lo que digo. Primero, ¿por qué? Primero porque si bien viene del republicanismo, él es republicano y afiliado al Partido Republicano, pero rompe con esta cosa
que encarnaron los Bush, de que había un partido de centro-izquierda, después otro partido de centro-derecha, pero la cosa era más o menos igual, ¿no? Él rompe un poco con eso, le da una impronta propia, populista, si uno quiere, o peronista, utilizando el concepto que utilizamos al comienzo, y por otra parte es intervencionista, en lenguaje de Milei diríamos colectivista en cuanto a la economía, ¿no? Pone fuertes restricciones para el ingreso de productos extranjeros, ¿no? Bien nacionalista en ese sentido, hasta si uno quiere, medio facho, ¿no? Facho en el sentido económico. Pero por otra parte también es conservador o facho en el sentido moral y cultural del término. ¿Por qué? Porque se opone a la Agenda 2030, a los lobbies sexuales, al tema del aborto y a este tema del globalismo que propone la Agenda 2030, que va contra las élites anteriores, digamos, ¿no? ¿Se lo puede definir así de ese modo o estamos muy lejanos? También me parece que son fenómenos distintos. Pueden tener puntos de contacto muy puntuales, sobre todo en el tema económico. Puede tener que ver cierto industrialismo que puede llegar a permear un poco en las políticas económicas. Hay que decir también de que, y esto es una diferencia que por ahí un poco los aleja, ¿no? Me da la sensación de que el Trump que viene ahora va a ser mucho más restrictivo en cuestiones, no va a ser tan cosmopolita en términos, hay una idea de cosmopolitismo que no solo está en cuestión en Estados Unidos con Trump ahora, sino también en otros lados como Europa, Alemania, Austria, por tanto. No, me da la sensación de que Trump representa menos que el peronismo, me parece que representa una variante de cierta derecha con tintes autoritarios que está teniendo predicamento en gran parte de la población. Es tentador, y entiendo que sea tentador, y es bueno que se ha dicho que te hagas cargo, porque está muy bien. Es tentador plantear paralelismos con la experiencia, sobre todo del primer peronismo, pero me da la sensación de que en algún sentido la noción de movimiento de masas en Estados Unidos es una noción que genera muchísimas sospechas. Claro. A ver, pensemos en esto. Si Trump es un líder de masas tal como lo entendemos nosotros desde el sur, está asociado, vos bien lo asociaste, a una idea de populismo, que en Europa significa una cosa, en Estados Unidos significa algo distinto y bastante emparentado, y desde estas nociones, desde estas latitudes, merced a la literatura copiosa, en particular con Ernesto Laclau a la cabeza, se entiende de otra manera. No sé si una noción benévola, pero sí un entendimiento mucho más claro sobre cómo desde el sur se entienden los liderazgos fuertes. Trump es un liderazgo fuerte, pero no significa eso, con esto termino, eso no significa que ellos vean, que los propios norteamericanos vean a los populismos y al populismo que encarna Trump como una experiencia colectivista. Entonces, y acá me parece que hay una enorme diferencia entre las nociones es más, te digo, me parece que ellos no, el Estado, el norteamericano medio que entienda algunas nociones de peronismo, parece que se sentiría muy ofendido si planteara que Trump es la versión del siglo XXI de Juan Domingo Perón. Entonces me parece que hay que alejar un poquito algunas cuestiones. Bien, pasando ya a la Argentina, corto, ¿por qué Milei se identifica con Trump si Milei no es intervencionista? Milei es aperturista. ¿Por qué se identifica con Trump si acá tiene que ver lo moral o lo cultural y acá no prima lo económico? Y después, pegado a esto, ¿en qué nos ayudaría Trump? Bueno, más allá de que pueda gestionar o ayudar a gestionar algún que otro préstamo por parte del FMI, etcétera, pero ¿en qué nos ayudaría, en qué nos vendría bien, digamos, para los argentinos la llegada de Trump por segunda vez al poder? Rápidamente decirte que en el universo de las neoderechas, o sea, estas expresiones de extrema derecha que llegan al poder,
al cual pertenece Milei, que también está Trump, que también está Víctor Orbán, Giorgia Meloni y tantos otros, no son experiencias homogéneas, no piensan lo mismo necesariamente, comparten algunas ideas, pero dependiendo de las latitudes y de las geografías que determinan de alguna manera las prioridades políticas, piensan distintos. Si Trump es intervencionista y piensa arancelar las importaciones canadienses, mexicanas y chinas a un 25%, Milei es un aperturista furioso. Quiero decir, no necesariamente los consensos son unívocos y homogéneos en todos los casos. Claramente ahí, en esa y como en tantas otras diferencias, ahí hay una separación. ¿En qué creen? ¿En qué creen parecido? En que hay una batalla cultural a pelear por el alma de Occidente. En este sentido, el occidentalismo rígido y supremacista, diría yo, es no en términos raciales, sino en términos de Occidente como idea a defender, ¿no? Esta es una idea fuerza que une, que es el pegamento que une, el cemento que une a Donald Trump y a Milei. Segunda cuestión, rápida, me parece que claramente lo que Milei busca rápidamente es torcer el brazo del board del FMI de cara a un nuevo préstamo, como vos decís, un préstamo que todavía no tiene cifras concretas, se habla de entre 11.000 y 20.000 millones de dólares, pero que va a venir con condiciones atadas a una salida ordenada del cepo y a la unificación cambiaria. Esto lo ha dejado bastante claro Kristalina Georgieva. Me parece que no sé si a la Argentina le va a venir también Trump, justamente por la agenda arancelaria que va a plantear, y una agenda de negociación agresiva que me parece que ya está planteando Trump con socios y no tan socios, no necesariamente porque sea Milei alguien afín, me parece que va a tener necesariamente una actitud más contemplativa. Habrá que ver justamente cómo se manejan las negociaciones con el FMI a partir de la venida de Trump, el clima que haya en esta tríada entre el gobierno argentino, gobierno de Estados Unidos y FMI. Ahí vamos a ver un poco cuál va a ser el tenor de las relaciones reales del gobierno de Milei con el gobierno de Trump, y si esta afinidad personal e ideológica se traduce en beneficios políticos. Muchas gracias, como siempre, por este contacto, Emilio querido. Gracias a vos, Antonio. Abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Nos estaremos viendo. Abrazos.